18 horas, 6 de la tarde con 13 minutos, 6 con 13. Las empresas refresqueras y de los llamados alimentos chatarra siguen interponiendo recursos legales para no acatar las recientes reformas que les obligan a no usar personajes o celebridades dentro de la publicidad de productos marcados con sellos. Para hablar del asunto, le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a Javier Zúñiga. Él es coordinador jurídico de El Poder del Consumidor. Javier, bienvenido, buena tarde. Gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos para la audiencia de La Octava. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Javier, gracias a ti. Pues para comenzar, empecemos hablando de estas empresas. ¿Qué quiere decir o qué nos dice, de qué nos habla en un país como México, en donde tenemos uno de los primeros lugares en materia de obesidad y sobrepeso entre la población, y que los empresarios de estos productos, que son pues algunos de los principales causantes de estas circunstancias, pues se opongan o traten de ir en contra de lo que indicaría la salud pública? Uno entiende evidentemente que son negocios, pero ¿hasta dónde se tendría que caber la mediación en ese sentido? Es un placer escucharte, Javier. Adelante. Gracias. Justamente lo que nos preguntamos es, ¿son negocios, pero a costa de qué y de quién? Uno de los principales problemas que tenemos actualmente, como mencionaban, son la alimentación de la niñez, y en este sentido, lo que ha demostrado la evidencia científica es que la publicidad se encuentra íntimamente ligada con la malnutrición, con el desarrollo de ciertas enfermedades, especialmente en niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la evidencia ha recomendado, tanto de la academia como de organismos internacionales, ha recomendado que se regulen los personajes, las celebridades, en aquellos productos que no son recomendables para niños. Recordemos que en 2020 se aprobó el nuevo etiquetado de advertencia que de manera muy sencilla nos dice cuáles son aquellos productos que contienen un exceso de azúcar, de grasas, de sodio o de calorías. A partir de esta regulación es que también se prohibió la entrada de los personajes en este tipo de productos en sus etiquetas. Las empresas, como recordarán, presentaron varios amparos de 2020 y actualmente todavía quedan 5 amparos de resolución en la Suprema Corte. Uno de los temas que están pendientes de resolver es justamente esta regulación de los personajes en las etiquetas. Para complementar esta medida, ahora en marzo del 2023 se modificó el reglamento en materia de publicidad de la Ley General de Salud para que este tipo de publicidad infantil, no pueda ser exhibida en cualquier tipo de medio de difusión de aquellos productos que contienen sellos. Y es a partir de eso que vemos otro tipo de amparos que son más recientes, justamente buscando dilatar o que se les aplique esta medida a ciertas empresas. ¿Qué hace el gobierno al respecto en este sentido, Javier Zúñiga? ¿Está haciendo lo que le compete, que tendría que ser qué, para tratar de evitar pues esta intención de las empresas? Bueno, lo que nosotros hemos visto es que justamente este reglamento es bastante bueno, ¿no? Para proteger, para seguir las recomendaciones de los organismos internacionales, de la academia. El reglamento realmente recoge una de las principales recomendaciones, la regulación de la publicidad infantil en cualquier tipo de producto con sello. Uno de los grandes aciertos que tiene esta regulación, por mencionar algo muy concreto, es la regulación de los influencers o cualquier tipo de celebridad en espacios digitales. Entonces, lo que presuponemos es que no se pueden publicitar este tipo de productos a la par de utilizar influencers, celebridades, algún tipo de deportista, ¿no? Esto es muy, muy importante, porque lo que vemos es que la mayoría, o lo que decía la evidencia, es que la mayoría de los productos que no son sanos en este país utilizan este tipo de mecanismos de disuasión para las infancias. Eh, entonces, esperamos que frente a los tribunales, frente a las empresas, el gobierno responda contundentemente en las demandas de amparo que hasta ahora se han presentado, así como lo hizo en el etiquetado frontal de advertencia, ¿no? Jurídicamente, ¿esto qué significaría, Javier Zúñiga? ¿Que las empresas sí pueden seguir utilizando a estos influencers o a estos tipos de personajes, o por lo pronto, mientras no se resuelve el asunto, no pueden?
Mientras no se resuelva el asunto, ellos no pueden utilizar estos personajes. Eso es lo más importante. Igual que sucedió en la norma 051 con el etiquetado frontal de advertencia, ellos tuvieron que quitar todos sus personajes de las etiquetas. Ahora lo que estamos viendo es que las empresas no podrán y no deberían utilizar ningún tipo de personajes, de celebridades, de deportistas en su publicidad en general, en aquellos anuncios publicitarios de televisión, de radio, de plataformas digitales. Hasta que no se resuelvan los asuntos, las empresas no podrían hacerlo y cualquier empresa que haga una publicidad dirigida a las infancias en un producto con algún sello o leyenda de advertencia estaría violentando la ley. ¿Cuáles serían las sanciones si lo hicieran? Y estoy pensando que quizás pues en radio y en televisión no hagan uso de ese tipo de estrategias, pero sabemos de entrada que Internet no está sujeto a ninguna regulación y tal vez por allí podrían intentar meter este tipo de contenidos. Justamente, lo que hemos visto es que las empresas han empezado a mudar todo su tipo de publicidad a los espacios digitales y las plataformas digitales. Ahora, con esta regulación, ese vacío que mencionaban ya no existe. El reglamento de publicidad es muy específico en el cual habla de que no importa el tipo de celebridad, mientras el producto tenga sello, no puede utilizar ningún tipo de celebridad. Esto incluye cualquier publicidad en los mecanismos y las plataformas digitales. Entonces, ese vacío que existía ha desaparecido. Las sanciones variarán dependiendo del tipo de violentación que hagan las empresas, ¿no? Si se trata de radio o televisión, es un tipo de multa; si se trata de plataformas digitales, será otro, y tendrán que atenderse a lo que establezca el reglamento en materia de publicidad. Perfecto. Javier Zúñiga, coordinador jurídico del Poder del Consumidor. Algo en lo que tengamos que estar pendientes aquí en adelante, ¿cuándo estaremos conociendo el resultado del asunto? ¿Cuándo se concluirá la situación? Para que sepamos, pues, si las empresas van a tener que hacer lo que manda la ley a pesar de todos estos amparos. Bueno, dos puntos. El primero sería que tenemos que estar pendientes de los primeros amparos que están en la Suprema Corte. Yo creo que esa es una discusión muy importante para la población mexicana, saber si en el alto tribunal se van a defender los derechos de los y las consumidoras, el derecho a la información, el derecho al interés superior de las infancias, a que no tengan este tipo de personajes en etiquetas de productos malsanos. Esa sería la primera parte. Y ahora con estos nuevos amparos de la publicidad en general, es un llamado al Poder Judicial a que siga la línea que siguió el etiquetado de tomar como justificación para sus decisiones la evidencia científica, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF, de los Institutos Nacionales de Salud, para que con base en la evidencia justifiquen la defensa de los derechos de la población mexicana. Perfecto. Javier Zúñiga, coordinador jurídico del Poder del Consumidor, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de La Octava. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta la próxima. Gracias, excelente tarde. Tiempo de que hagamos un paréntesis en la información. Son las 6:22. Pausa y volvemos. No se vaya.